Esta es la pobre vieja que tenemos que soportar. Lo dijo Isabela con esa sonrisa perfecta de quien nunca ha necesitado pedir nada. Lo dijo hacia los demás invitados, como si yo no estuviera parada a 2 metros de ella, como si mi presencia en esa sala valiera tan poco que ni siquiera merecía discreción. Y todos rieron, hombres de traje oscuro, mujeres con aretes que costaban más de lo que muchas familias ganan en un año, todos mirándome de arriba a abajo con esa lástima condescendiente que duele más que el insulto directo. Yo no moví ni un músculo, no derramé una lágrima, porque yo, Patricia Morales, llevo 35 años sabiendo exactamente lo que soy y lo que significo para esa familia, aunque esa noche ellos parecían haberlo olvidado por completo. Y en ese salón de mármol blanco, mientras los cristales de las copas chocaban con las risas a mi costa, comprendí con una claridad que casi me hizo sonreír que el momento había llegado. Era el 13 de marzo, las 8:47 de la noche. Mañana, en menos de 12 horas, yo estaría de vuelta en esa sala, con algo en mis manos que lo cambiaría todo. Algo que ellos nunca creyeron que yo tendría. Tendrían exactamente un día para tomar la decisión más importante de sus vidas, o perderlo todo. 12 horas. Solo 12 horas. Pero para que entiendas por qué yo estaba parada en ese salón esa noche, y por qué guardé silencio cuando todo en mí quería hablar, necesitas saber desde dónde vengo. Porque esta historia no empieza el 14 de marzo. Empieza mucho antes. Empieza en una cocina pequeña de paredes encaladas, en una casa con piso de cemento, en un pueblo de Sonora donde el sol quemaba sin pedir permiso. Pero antes de seguir, necesito pedirte algo. Si esta historia ya te está tocando el corazón, deja tu me gusta en el video ahora mismo y suscríbete al canal para que no te pierdas lo que viene. Y escríbeme en los comentarios desde qué país del mundo me estás escuchando hoy. Quiero saber hasta dónde han llegado mis palabras. Ahora sí, déjame contarte. Nací en una casa humilde en Sonora, la mayor de 5 hermanos. Mi infancia huele a tierra mojada después de la lluvia de agosto, a tortillas recién hechas a las 5 de la mañana, al jabón con que mi madre lavaba la ropa en una tina de metal en el patio. Las mañanas en mi casa tenían un sonido muy específico, el golpe suave de las manos de mi madre contra la masa antes de que amaneciera, el chirrido de la puerta de lámina cuando mi padre salía al campo con las estrellas aún en el cielo. Mi padre llegaba cuando ya no había luz natural. Mi madre cosía para familias del pueblo hasta que los ojos le dolían. Yo aprendí a sumar antes de aprender a leer bien. No porque fuera excepcional, sino porque en mi casa los números eran supervivencia. A los 22 años, con la universidad interrumpida por falta de dinero, entré como asistente administrativa a una empresa de distribución en Hermosillo. Mi escritorio era el más pequeño de la oficina, mi sueldo el más bajo. Pero llegaba antes que todos, y me iba cuando apagaban las luces. Leí contratos que no me correspondía leer. Escuché negociaciones en las que nadie me había invitado a participar. Y poco a poco, año a año, fui construyendo el respeto que no se compra con apellidos. Conocí a Ernesto cuando tenía 25 años. Era técnico de maquinaria, con manos que siempre olían a aceite de motor y una manera de mirar a los ojos que me dijo desde la primera conversación que ese hombre no tenía nada escondido. Nos casamos con poco dinero y mucha voluntad. 4 años después, nació Rodrigo. Recuerdo el peso de ese bebé la primera vez que lo sostuve, tan pequeño que cabía completo en el hueco de mi brazo. La sala del hospital olía a antiséptico frío y afuera los pasillos resonaban con pasos y ruido de camillas. Pero en ese momento no existía nada de eso. Solo ese niño, ese calor que me subió al pecho como agua tibia y esa certeza que llegó sin que yo la llamara. Voy a darte todo lo que yo no tuve. Todo lo que me faltó, te lo voy a dar a ti. Todo. Y durante los siguientes 33 años, eso fue exactamente lo que hice. A los 32 años, Ernesto y yo fundamos Exportaciones Morales con un préstamo que tardamos 4 años en terminar de pagar. Yo manejaba la administración, los contratos, los viajes para negociar. Ernesto supervisaba la planta y la logística.
Los primeros años dormíamos 5 horas cuando las cosas iban bien, y 3 cuando no iban tan bien. Rodrigo creció viendo eso. Creció con padres presentes, pero con la mirada siempre puesta en lo que faltaba por hacer. Le di todo lo que no tuve. Le di educación privada, que pagué con noches sin dormir. Le di ropa sin remiendos, libros sin marcas de otros dueños, un cuarto propio con escritorio. Le di vacaciones que Ernesto y yo no nos tomamos en 10 años. Le di todo. Ahora me pregunto, con la honestidad que solo llega cuando ya no queda nada que proteger, si en el fondo le di demasiado de lo que quería y demasiado poco de lo que necesitaba. La empresa fue creciendo. Más contratos, más países, más responsabilidad. Y fue en una de esas negociaciones, cuando Rodrigo ya tenía 29 años, que firmamos el primer acuerdo con el Grupo Ríos, una familia empresaria de Guadalajara que buscaba un socio serio para distribuir sus productos a Europa. El señor Ríos padre era hombre de palabra y de trato directo. Firmamos, cumplimos. El contrato se renovó año a año y esa relación comercial fue creciendo hasta convertirse en la base más sólida de las finanzas de esa familia. Lo que ninguno de los dos podíamos imaginar esa tarde en que firmamos el primer papel era que ese contrato no era solo un acuerdo de negocios. Era el primer eslabón de una cadena que, muchos años después, me llevaría a ese salón de mármol, parada entre desconocidos que se reían de mi blusa de lino, guardando un silencio que valía más de lo que cualquiera de ellos podría calcular. Y lo que yo tampoco sabía todavía, esa noche mientras escuchaba las risas, era que en ese mismo salón había alguien que estaba a punto de reconocerme. Alguien que en cuestión de segundos iba a hacer que el silencio más absoluto cayera sobre todos esos rostros que se habían burlado de mí. Pero eso aún no había pasado. Y antes de contarte lo que ocurrió después, necesito que entiendas cómo fue que mi hijo llegó a esa familia y cómo fue que yo, sin darme cuenta, empecé a quedarme sola. Rodrigo conoció a Isabela Ríos en aquella primera negociación formal con el Grupo Ríos, cuando él tenía 29 años, y yo lo había llevado por primera vez a una reunión de esa importancia. Quería que aprendiera. Quería que viera cómo se construía lo que él había heredado, que pusiera nombre y cara a los contratos que durante años no habían sido más que números en una hoja que alguien más firmaba. Recuerdo que la reunión terminó tarde, y mientras yo revisaba los últimos documentos con el señor Ríos padre en esa sala de juntas con vista al centro de la ciudad, vi por el rabillo del ojo a mi hijo junto a la ventana del piso 16, con Guadalajara entera iluminada detrás de ellos, hablando con una joven de cabello oscuro y esa calma particular de quien siempre ha sabido exactamente lo que vale. Hablaban despacio, como si el tiempo en esa ventana fuera de ellos solos. Me di vuelta y seguí firmando los contratos. No le di importancia. Tenía números que cuadrar y un vuelo temprano al día siguiente. Y nunca imaginé que esa conversación junto a la ventana, esa tarde de noviembre con la ciudad brillando abajo, era el primer eslabón de una cadena que años después me llevaría al salón del 14 de marzo. Rodrigo me la presentó formalmente 4 meses después, en un restaurante de Guadalajara con manteles blancos y flores frescas en cada mesa. Yo llegué puntual, como siempre. Pedí un té de manzanilla porque el café ya no me caía bien por las noches. La sala olía a cera de piso y a algo dulce que venía de la cocina. Un aroma tranquilo, casi doméstico. Todo era ordenado, cuidado, como esas escenas que uno arma en la cabeza antes de un momento importante para que las cosas salgan bien. Isabela llegó con unos minutos de retraso. Perfectamente arreglada, paso tranquilo, mirada directa. Me dio la mano con firmeza, sonrió con la boca entera y dijo la primera frase que me dijo. No, qué gusto conocerla, señora Patricia. No, Rodrigo me ha contado tanto de usted. Lo primero que salió de su boca fue, qué curioso que Rodrigo nunca nos haya mencionado la empresa de su familia. No de mí, de la empresa. Rodrigo rió con un nerviosismo que intentó disimular moviendo la silla y tomando el menú de golpe. Cambió el tema con esa habilidad suya de llenar los silencios incómodos con palabras que no dicen nada. Yo tomé un sorbo de mi té. Sonreí
Y guardé esa frase en algún lugar de la memoria sin darle el peso que merecía. La archivé como se archivan las cosas que uno no sabe todavía dónde poner. Eso fue un error, el primero de muchos. 3 meses después, Rodrigo me anunció que se casaban. Lo vi tan feliz que todo lo demás dejó de importar en un segundo. Sus ojos esa noche, parado en la sala de mi casa con las manos en los bolsillos como cuando era niño, y me confesaba algo que le costaba decir, me llevaron de regreso 30 años en un instante. Sentí orgullo, sentí ternura, sentí también, en algún lugar muy al fondo, ese miedo suave que tienen las madres cuando entienden que el mundo de su hijo ya es más grande que ellas. Pero me dije a mí misma que iba a darle a Isabela la bienvenida que cualquier madre quisiera darle a la pareja de su hijo. Iba a abrirle la puerta de par en par. Eso también fue un error. No porque no lo mereciera, sino porque yo estaba tan concentrada en abrir los brazos que no noté que los de ella apuntaban en una dirección muy diferente. Cuando uno abre una puerta de par en par, no siempre ve quién entra con qué intención. La boda fue en mayo, una ceremonia de 200 personas en un jardín privado de Guadalajara con flores blancas en cada silla y una orquesta que tocaba desde las 6 de la tarde. La familia Ríos ocupó las primeras filas del lado de la novia, impecablemente vestidos, con esa comodidad de quienes están en su propio territorio. Yo me senté en el lado del novio, sola, porque Ernesto ya no estaba. Sentí su ausencia esa tarde con una intensidad que me tomó por sorpresa, como la toman las ausencias que uno creía haber aprendido a cargar y que de pronto vuelven a pesar todo lo que pesaron al principio. No lloré. Me prometí a mí misma que no lo haría. Pero cuando Rodrigo avanzó por el pasillo y me buscó con los ojos entre todas las caras de esa sala, algo en mi pecho se apretó tan fuerte que tuve que sostener el ramo de flores que había traído con las 2 manos para que no me temblaran. El banquete fue largo y elegante, con brindis y discursos y música hasta tarde. Y fue durante ese banquete cuando ocurrió algo que debí tomar más en serio, que debí guardar con el mismo cuidado con que guardaba los contratos. El señor Ríos padre se acercó a saludarme a mitad de la noche, cuando el jardín ya estaba lleno de luces y risas y el olor mezclado del perfume de 100 personas. Me tomó la mano con las 2 de él, como hacen los que llevan años tratándote con respeto genuino, y dijo con esa voz grave y reposada que tiene: «Doña Patricia, usted ha sido la columna de mi empresa por casi 3 décadas. Me alegra que ahora también seamos familia». Fue un cumplido sincero. Lo conozco bien, y él nunca habla por hablar, pero Isabela estaba a su lado. Y por apenas un segundo que pasó tan rápido que casi pude convencerme de que no ocurrió, su expresión cambió. Algo entre sorpresa y una incomodidad que intentó cubrir de inmediato con una sonrisa, como si ese comentario de su padre le hubiera revelado algo que ella no esperaba escuchar en voz alta, o algo que prefería que no saliera a la luz todavía, no esa noche, no frente a todos. El ruido de la fiesta cubrió ese momento como el agua cubre una piedra. Los meseros llegaron con las copas. El señor Ríos pasó a saludar a otros invitados con esa facilidad que tienen los hombres acostumbrados a trabajar una sala. Y yo, en lugar de quedarme con ese segundo de expresión, en lugar de guardarlo donde guardan las cosas importantes, lo dejé irse con la música y el ruido. Debí haberlo guardado. Los primeros meses del matrimonio parecieron tranquilos, con esa calma superficial que a veces precede los movimientos que uno no escucha llegar. Rodrigo y yo hablábamos 2 o 3 veces por semana. Nos veíamos los domingos, como siempre habíamos hecho, en mi casa, con la mesa puesta y la comida lista desde antes de que él llegara. Isabela era cordial en esas reuniones, con ese tipo de amabilidad calculada que parece educación, pero que en el fondo es distancia administrada, la clase de cortesía que no invita a acercarse más de cierta medida. Yo lo noté, y me dije que era normal, que necesitaba tiempo para sentirse cómoda, que yo tampoco había sido la nuera más fácil de tratar cuando era joven. Y así pasaron los primeros 5 meses, despacio, sin ruido. Fue en octubre cuando todo empezó a cambiar con un silencio tan suave que casi no se nota, del tipo que crece entre las personas sin que ninguna de las 2 lo nombre.
Llamé a Rodrigo para preguntarle si vendrían el domingo siguiente. Él tardó un momento antes de responder. Ese momento pequeño y particular que tienen las personas cuando están eligiendo las palabras. Isabela ya tiene plan para ese fin de semana, mamá. Está bien, le dije, el siguiente entonces. Otra pausa pequeña, igualita a la primera. Ese también, creo, son las fiestas de fin de año. Colgué y me quedé mirando el calendario sobre mi escritorio con la mano todavía sobre el teléfono. Conté las semanas, conté los domingos. Habían pasado 6 domingos sin que nos viéramos. 6 domingos en los que me había levantado temprano para preparar el mole que a Rodrigo le gustaba desde niño, el que hacía con chile ancho y chocolate amargo y que tomaba horas. 6 domingos en los que había puesto el mantel bordado que había sido de mi suegra y que solo sacaba para las ocasiones que valían la pena. 6 domingos en los que había esperado un auto que nunca llegó, un ruido de llave en la puerta que no vino, una voz en el pasillo que no resonó. 6 domingos de silencio donde antes había voces, risas, el ruido de la televisión y el olor a comida llenando cada rincón de la casa, como siempre había llenado los años buenos. Ese domingo, por primera vez desde que tengo memoria, comí sola con ese mantel puesto. Guardé el mole en recipientes de vidrio con tapas que siempre se atoran un poco. Los metí al refrigerador, y no los toqué hasta el martes. Y fue esa tarde, con el plato de mole sin tocar y la casa demasiado en silencio, cuando hice algo que nunca había hecho antes. Guardé el último mensaje de texto de Rodrigo en una carpeta de mi teléfono que llamé Recordatorios. El mensaje decía: «Perdona, mamá, Isabela ya tenía planes para este fin de semana». 9 palabras. Las guardé sin saber bien por qué, sin poder explicarme en ese momento qué instinto me movió a hacerlo. Quizás fueron los años de administrar contratos, donde uno aprende que lo que no se documenta no existe, que la memoria es frágil y los papeles no lo son. Ese fue el primero de muchos mensajes que guardé. 2 semanas después, Rodrigo me llamó un jueves por la noche. Eran las 9:23. Lo recuerdo porque miré el reloj cuando sonó el teléfono y pensé que era tarde para una llamada sin urgencia. Su voz tenía una tensión que intentaba disimular con el tono casual de las conversaciones cotidianas, pero yo conozco esa voz desde que aprendió a hablar. Mamá, Isabela tiene algunas ideas para modernizar la empresa. Ella estudió administración de empresas y cree que hay áreas que podrían crecer con algunos ajustes. Sentí algo frío en el pecho, bajo el esternón, en ese lugar exacto donde uno siente las cosas antes de entenderlas. No rabia todavía. Algo más parecido a una advertencia que sube despacio desde el estómago y pide atención sin gritar. Le dije que podíamos hablarlo con calma cuando nos viéramos. «Claro», dijo él. Y cambió el tema con esa habilidad suya. 3 semanas después, Isabela llegó a mis oficinas con una tablet nueva y una sonrisa que no llegaba a los ojos. Saludó a mi asistente por el nombre, detalle que no había hecho antes. Me colocó sobre el escritorio un documento de 22 páginas titulado Propuesta de reestructuración operativa, exportaciones morales. Habló con calma y con términos precisos, con la fluidez de quien ha preparado bien sus palabras, mientras yo hojeaba ese documento página por página. Cada página era una forma elegante y bien redactada de decirme que lo que yo había construido con 32 años de madrugadas, de viajes, de contratos firmados y renovados y defendidos, ya no me pertenecía del todo, al menos no en la visión que ella tenía del futuro. Lo decía en el lenguaje limpio de la administración moderna, con proyecciones y porcentajes y palabras como optimización y escalabilidad, pero lo decía. Al final de la reunión, recogió la tablet con ese mismo paso tranquilo con el que había entrado, sonrió por segunda vez y dijo: «Rodrigo y yo pensamos que con estos cambios, la empresa podría duplicar su rentabilidad en 3 años. Rodrigo y yo, no con su experiencia y nuestras ideas. No, si usted está de acuerdo, señora Patricia. Rodrigo y yo. Como si la empresa ya fuera de ellos dos antes de que nadie lo hubiera decidido, y yo fuera apenas una firma que faltaba por conseguir, un paso administrativo en un proceso que ya había comenzado sin mí.
Tomé la taza de café frío que tenía sobre el escritorio y la sostuve entre ambas manos. Sentí el barro frío de la taza contra las palmas. Voy a estudiarlo, le dije con la misma calma que ella había usado, con esa misma temperatura. Con calma. Asintió y salió. Sus pasos sobre el mármol del pasillo se escucharon durante unos segundos más, y luego desaparecieron. Cerré la puerta. Me quedé parada frente a ese documento sobre mi escritorio, con sus 22 páginas impresas en papel de gramaje alto y letra clara. Y entonces hice algo que no había hecho en años. Llamé al licenciado Fuentes, mi abogado de toda la vida, con quien llevaba trabajando más de 2 décadas, que conocía cada cláusula de cada contrato que tenía mi nombre. No para pedirle nada todavía, solo para tener su número marcado como favorito en el teléfono, solo para saber que estaba ahí, que existía esa puerta si algún día necesitaba abrirla. Esa llamada de un martes a las 4:47 de la tarde fue la segunda pieza de algo que tardé meses en terminar de armar, y que aún no sabía que iba a necesitar con tanta urgencia. Pero antes de contarte qué fue armando esa pieza, necesito que escuches lo que ocurrió en la cena de Navidad de ese año. Porque lo que Rodrigo hizo esa noche, sin dudarlo un momento, delante de todos, sin mirarme a los ojos después, fue la primera vez que entendí en carne propia que algo en mi hijo había cambiado de una manera que ya no podía atribuir al estrés, ni al cansancio, ni a los primeros años de matrimonio que son difíciles para todos. Fue la primera vez que me dolió de verdad. La cena de Navidad de ese año la preparé durante 3 días. No es exageración. El 23 de diciembre fui al mercado desde temprano y compré el pavo más grande que encontré, los chiles para el relleno, las nueces, las pasas, la canela. Llegué a casa con 4 bolsas que pesaban lo que mi esperanza en ese momento. Mucho. El 24 por la mañana empecé a cocinar a las 6. La cocina olía a especias y a mantequilla dorada, a pan recién horneado y a ponche de frutas hirviendo en la olla grande de barro que era de mi mamá y que yo usaba solo en las fechas importantes. Puse el mantel bordado. Saqué los platos de porcelana que solo usaba 3 veces al año. Acomodé 12 sillas alrededor de la mesa porque Rodrigo me había dicho que vendrían con la familia de Isabela. A las 2 de la tarde, todo estaba listo. A las 3, mandé un mensaje. ¿A qué hora llegan? A las 4, el mensaje tenía una sola palomita. No leído. A las 5:15 de la tarde del 24 de diciembre, Rodrigo me llamó. Escuché el ruido de fondo antes de escuchar su voz. Música, voces, copas, una celebración que ya estaba en marcha. Mamá, perdona. Isabela tenía planeada la cena con su familia desde hace semanas. Se nos fue el tiempo y no te avisamos. Mañana te hablamos. ¿Sí? 3 segundos de silencio de mi parte. Claro, Rodrigo, que disfruten. Colgué. Me quedé parada en la cocina con el teléfono en la mano y el ponche echando vapor desde la olla. Las 12 sillas vacías. El pavo en el centro de la mesa. Los platos de porcelana que solo saco 3 veces al año. Y ese silencio de la casa que a veces no pesa nada y a veces lo pesa todo. Esa noche comí sola. Serví un plato, me senté en mi lugar de siempre, la cabecera, donde siempre me había sentado, y comí despacio, con la televisión encendida para que hubiera algo más que el ruido de mis propios pensamientos. Antes de irme a dormir, tomé el teléfono y guardé la hora de esa llamada, 5:17 de la tarde, 24 de diciembre, junto a las otras que ya tenía guardadas, junto a los mensajes, junto a la fecha de la propuesta de reestructuración que Isabela había dejado sobre mi escritorio. No sabía todavía para qué los estaba guardando, pero los guardé. Y eso, con el tiempo, haría toda la diferencia. El año nuevo llegó sin que Rodrigo ni Isabela llamaran. Los primeros días de enero pasaron como agua fría. Yo abría mi teléfono por la mañana con ese hábito involuntario de buscar mensajes y lo cerraba sin encontrar nada. El 8 de enero, a las 10:42 de la mañana, fui yo quien llamé. Isabela contestó. No, Rodrigo. Isabela. Rodrigo está en una junta, señora Patricia. ¿Le dejo algún recado? Señora Patricia.
con esa distancia perfectamente construida que suena a educación y en realidad es una puerta cerrada con llave. Le dije que no era nada urgente. Colgué. Y me quedé con esa sensación incómoda de haber llamado a mi propio hijo y haber llegado a un lugar donde ya no era del todo bienvenida. Fue en ese momento, el 8 de enero a las 10:43 de la mañana, cuando dejé de decirme que todo era cansancio, que todo era el estrés del primer año de matrimonio, que Isabela solo necesitaba más tiempo. Fue en ese momento cuando decidí empezar a poner atención de verdad, con los mismos ojos con que leía contratos, con la misma frialdad con que detectaba cláusulas inconvenientes en letra pequeña. Y lo que empecé a ver no me gustó. Rodrigo dejó de tomar decisiones sobre la empresa sin consultarle a Isabela. Eso en sí no era un problema. El problema era lo que consultaba. Llamadas con nuestros clientes en Europa. Isabela dice que deberíamos revisar esas tarifas. El presupuesto de operación trimestral. Isabela cree que la partida de logística está inflada. Personal con 15 años trabajando en la empresa. Isabela piensa que ese departamento podría fusionarse. Mi empresa. La que construí con 30 años de madrugadas. La que llevaba el apellido que yo había ganado con trabajo, no con matrimonio. Y de pronto había una voz nueva dentro de ella. Una voz que llegó con una propuesta de 22 páginas y una sonrisa que no llegaba a los ojos. ¿Sabes qué fue lo que más me dolió de todo eso? No fue que Isabela tuviera opiniones. Fue que Rodrigo las traía como si fueran propias. Como si él hubiera pensado todo eso solo y Isabela solo hubiera estado de acuerdo. Como si él se hubiera convencido de que esas ideas nacieron en su cabeza y no en la de alguien que lo había estado preparando para decirlas. Eso tiene un nombre, pero tardé meses en usarlo. En febrero ocurrió algo que me hizo pensar, por un momento, que quizás yo estaba exagerando todo. Rodrigo llegó a mis oficinas un martes sin avisar, con café de la cafetería de abajo y esa sonrisa suya de cuando era niño y quería pedirme algo. Se sentó frente a mi escritorio, me pasó el café y habló durante 20 minutos con más calor que en meses. Me preguntó por la empresa, por los clientes, por mi salud. Me contó de un proyecto nuevo que había estado desarrollando. Me escuchó, realmente me escuchó, con los codos sobre la mesa y los ojos fijos en mí. Cuando se fue, me quedé un momento en silencio. Sentí que el nudo que había tenido en el pecho desde diciembre se aflojaba un poco. Que quizás todo lo que había observado era mi propia distorsión. Que quizás el primer año de matrimonio simplemente exigía un ajuste y las cosas volverían a su lugar. Volví a mi escritorio. Volví a mis contratos. 3 días después, Rodrigo me mandó un correo, formal, con el membrete de la empresa, solicitando que autorizara la incorporación de Isabela como directora de operaciones de exportaciones morales, con un salario que representaba el 30% del presupuesto de nómina ejecutiva. 30%. Para alguien que llevaba menos de un año casada con el hijo de la fundadora y cuya experiencia en exportaciones era, hasta donde yo sabía, 0. Entendí entonces que la visita del martes no había sido espontánea. Había sido preparación. Había sido la versión de Rodrigo de ablandar el terreno antes de lanzar la piedra. Y lo que más me dolió no fue la audacia de la solicitud, fue la frialdad del correo. 3 párrafos sin una sola palabra personal, como si me escribiera a una desconocida. Respondí con 3 palabras, lo voy a considerar, y llamé al licenciado Fuentes esa misma tarde, a las 4:11 de la tarde del 14 de febrero. Esta vez no para tener su número a la mano, esta vez para pedirle que revisara los estatutos de la empresa y me explicara, con detalle, cuáles eran mis derechos y mis límites como propietaria mayoritaria. La conversación duró 47 minutos, y lo que el licenciado Fuentes me dijo en esa llamada fue lo que empezó a armar, pieza a pieza, lo que meses después colocaría sobre la mesa de esa familia en Guadalajara. Pero aún faltaba que ocurriera algo mucho peor. Algo que Rodrigo hizo en público, frente a personas que me conocían de años, que me dejó sin palabras en el momento. No porque fuera lo más cruel que haría,
sino porque fue la primera vez que comprendí que la persona que tenía enfrente ya no era del todo el hijo que yo había criado. Faltan todavía varios meses para el 14 de marzo, y lo que ocurre en ese tiempo es lo que necesitas escuchar. ¿Tú también has confiado en alguien que amabas y sentiste que te fallaron de una manera que no esperabas? Escríbemelo en los comentarios. Quiero leerlos. Quiero que sepas que no estás solo en esto, porque lo que más duele a veces no es lo que nos hacen. Es descubrir que no lo vimos venir, aunque las señales estuvieron frente a nosotros todo el tiempo. Fue en una reunión de trabajo, no en la intimidad de un hogar, donde las palabras crueles al menos tienen la decencia de quedarse entre cuatro paredes. Fue frente a 6 personas, 3 de nuestro equipo directivo, 2 representantes de un cliente nuevo de Barcelona y el licenciado Montes, nuestro asesor contable desde hacía 11 años. Personas que me conocían. Personas que habían visto crecer esta empresa desde sus primeros años. Personas frente a quienes yo había negociado, decidido, construido. Era un jueves de marzo, a las 11:15 de la mañana. La reunión era para presentar al cliente nuevo las capacidades logísticas de la empresa. Yo había preparado la presentación durante 2 días. Rodrigo llegó tarde, con Isabela a su lado, sin avisar que ella vendría. Se sentaron. Yo continué con la presentación. A los 12 minutos, Isabela interrumpió, suave, con esa voz tranquila que ella usaba como escudo. Rodrigo, ¿no crees que este enfoque está un poco desactualizado para lo que el cliente necesita? No me miró a mí. Le habló a él, como si yo no estuviera presentando, como si la sala perteneciera a otra persona. Rodrigo tardó 2 segundos. 2 segundos que en ese momento me parecieron interminables. Y dijo, sí, tienes razón. Mamá, quizás deberíamos dejarle esto a Isabela. Ella tiene una visión más fresca del mercado. El licenciado Montes bajó los ojos. Yo cerré mi carpeta, despacio, con las manos completamente quietas sobre la mesa. Miré al cliente de Barcelona con una sonrisa profesional y dije, con mucho gusto. Isabela, adelante. Me levanté. Salí de la sala con paso normal. Cerré la puerta sin hacer ruido. Caminé hasta el baño al final del pasillo. Entré. Cerré el seguro. Me apoyé contra la pared de azulejo frío y estuve ahí parada, sin moverme, durante 1 minuto entero. El corazón me golpeaba tan fuerte que lo sentía en los oídos. Las manos me hormigueaban. Había un sabor metálico en la boca que conocía bien. Era la rabia contenida, la misma rabia que aprendí a tragar desde niña cuando el mundo me decía que yo no cabía en ciertos espacios. Pero no lloré. No allí. No ese día. Abrí el grifo. Me mojé las muñecas con agua fría, como me había enseñado a hacer mi madre cuando algo te desbordaba. Respiré. Me sequé las manos. Me miré en el espejo un momento. Y regresé a mi oficina. Esa tarde, antes de irme, llamé al licenciado Fuentes por 3ª vez. Le pedí que preparara un análisis completo de la estructura accionaria de la empresa. Quería saber, con precisión quirúrgica, qué podía decidirse sin mi firma y qué no. Esa llamada duró 22 minutos. Y lo que escuché en esos 22 minutos me hizo dormir con una tranquilidad que no había sentido en semanas. Porque lo que el licenciado Fuentes me confirmó esa tarde era simple, sólido e inamovible. Sin mi firma no se movía nada. Ni una sola acción, ni un solo cargo directivo, ni un solo cambio estructural. Nada. Guardé esa llamada grabada. La puse en la misma carpeta que los mensajes, las fechas, las horas. Mi teléfono tenía ya 19 registros y seguía sumando. 2 semanas después, Rodrigo llegó a casa un domingo por la mañana, solo, sin Isabela. Traía pan dulce en una bolsa de papel y café de la misma cafetería de siempre. Se sentó a la mesa de la cocina como cuando tenía 12 años y algo le pesaba. Me miró con esa expresión que solo los hijos tienen, esa mezcla de vergüenza y esperanza que no sabe bien cómo pedir perdón. Mamá, me porté mal en esa reunión. No estuvo bien lo que pasó. Bajó la mirada hacia su café. A veces Isabela tiene razones que en el momento me parecen lógicas y luego me doy cuenta de que no me di cómo te afectaban a ti.
Lo siento. Sentí algo abrirse en el pecho. Esa cosa suave y peligrosa que es la esperanza cuando ya has aprendido a desconfiar de ella. Le puse la mano sobre el brazo. Le dije que lo entendía, que todos cometemos errores, que lo importante era seguir construyendo juntos. Él asintió. Comimos el pan dulce. Hablamos de la empresa durante 1 hora como antes. Cuando se fue, me quedé parada en la puerta viéndolo alejarse, y pensé que quizás lo peor había pasado. Esa semana no llamé al licenciado Fuentes. Eso duró exactamente 16 días. El primer lunes de abril, a las 9:08 de la mañana, llegó un correo de Rodrigo a todo el personal directivo de Exportaciones Morales. El asunto decía: nuevas responsabilidades ejecutivas, comunicado interno. Lo abrí con esa tranquilidad falsa que uno se construye cuando no quiere anticipar lo malo. Isabela Ríos de Morales quedaba nombrada directora de Desarrollo Estratégico, con acceso a todos los contratos activos, todas las negociaciones en curso y todos los estados financieros de la empresa. No hubo consulta previa, no hubo conversación. Solo un correo enviado a las 9:08 de la mañana del primer lunes de abril, firmado por Rodrigo, con copia a Isabela. Me quedé mirando la pantalla. El café en mi taza se fue enfriando. El sol entraba por la ventana de mi oficina y dibujaba una franja larga de luz sobre el escritorio, sobre los contratos apilados, sobre los 32 años de trabajo acumulados en ese cuarto. No respondí el correo. No levanté el teléfono para llamar a Rodrigo. Simplemente abrí el cajón de mi escritorio, saqué una libreta que tenía ahí sin usar desde hacía meses y empecé a escribir. Nombres, fechas, montos, decisiones tomadas sin mi autorización. Palabras dichas en salas de reuniones frente a testigos. Todo con hora exacta y firma al margen. Porque yo había pasado 35 años leyendo contratos. Y sabía algo que Isabela, con toda su formación académica, todavía no había aprendido. Que en los negocios, lo que no está escrito no existe. Pero lo que sí está escrito, existe para siempre. 4 días después, Isabela llegó a mis oficinas vestida con un traje color hueso y unos aretes de oro que yo reconocí porque los había visto en el aparador de una joyería del centro cuando entré a preguntar el precio por curiosidad. 4,800 pesos cada uno. Casi 10,000 pesos en las orejas mientras me hablaba de recortes en el presupuesto operativo. Se sentó frente a mí con la tablet y empezó a explicarme que ciertos contratos con proveedores de largo plazo deberían renegociarse. La lealtad está bien, señora Patricia, pero los negocios necesitan adaptarse. Sonrió. Y hay relaciones comerciales que ya cumplieron su ciclo. Relaciones comerciales que ya cumplieron su ciclo. Yo sostenía mi taza de café con ambas manos, sintiendo el calor de la cerámica contra las palmas. La miré a los ojos con una calma que en ese momento me asustó incluso a mí misma. Y le dije, con la misma voz tranquila con que firmaba contratos de millones: entiendo tu perspectiva, Isabela. Lo voy a revisar con cuidado. Asintió. Tomó su tablet. Salió. Yo esperé a que sus pasos en el pasillo se alejaran por completo. Luego abrí el cajón. Saqué la libreta. Escribí la fecha, la hora, las palabras exactas que había dicho. Y debajo de todo escribí, con letra pequeña y firme, relaciones comerciales que ya cumplieron su ciclo. Porque lo que Isabela no sabía, lo que nadie en esa empresa sabía todavía, excepto el licenciado Fuentes y yo, era que uno de esos contratos de largo plazo que ella quería renegociar era el contrato con el Grupo Ríos. El contrato que llevaba 28 años renovándose. El contrato que representaba casi el 40% de los ingresos anuales de la familia de su padre. El contrato que tenía mi firma y solo mi firma. Y que yo podía cancelar en cualquier momento con 90 días de aviso. Esa información vivía tranquila en el fondo de mi conocimiento, como esas cartas que uno guarda sin mostrar porque sabe que no es el momento todavía. Pero cada día que pasaba, cada correo sin consultar, cada decisión tomada sobre mi empresa sin mi permiso, la carta se volvía más pesada en mi mano. Solo faltaban pocas semanas para el 14 de marzo. Y lo que todavía no sabía era que Isabela estaba a punto de cometer el error más grande de todos, el que haría que yo dejara de esperar.
El error de Isabela llegó un miércoles por la tarde, disfrazado de descuido. Yo había salido temprano de la oficina ese día porque tenía una cita médica de rutina. Pero la cita terminó antes de lo previsto, y a las 3:40 de la tarde del 2 de marzo estaba de regreso en el edificio de exportaciones morales sin haberle avisado a nadie. Subí por las escaleras en lugar del elevador, como hacía a veces cuando quería llegar a mi piso sin que la recepción me anunciara. El pasillo estaba tranquilo. La mayoría del equipo estaba en sus escritorios. Pero al pasar frente a la sala de juntas, chica, la que usábamos para reuniones internas de no más de 4 personas, escuché voces. La puerta estaba entreabierta. 2 dedos de abertura, no más, pero suficiente. Reconocí la voz de Rodrigo y la de Isabela. Y una tercera voz que tardé un segundo en identificar, el señor Ríos, el padre de Isabela, el hombre con quien yo había firmado el primer contrato casi 3 décadas atrás. Me detuve. No porque quisiera escuchar a escondidas. Me detuve porque el tono de esa conversación tenía algo que no encajaba. No era el tono de una reunión de trabajo. Era el tono de algo que ya había sido decidido y que solo estaba siendo coordinado. Escuché 3 frases. Solo 3. La primera era del señor Ríos. Para cuando Patricia quiera reaccionar, ya no habrá nada que hacer. Los cambios estructurales quedarán firmados antes de que ella entienda lo que está pasando. La segunda era de Isabela. Rodrigo ya tiene preparados los documentos. Solo falta su firma en la transferencia parcial de acciones. Y la tercera era de mi hijo. Mi hijo, con esa voz que yo había escuchado llorar de niño, pedir permiso de adolescente, decirme que me quería en el entierro de su padre. Mi hijo dijo, ella va a firmar. Siempre ha firmado todo lo que yo le he pedido. Me quedé inmóvil en ese pasillo durante un tiempo que fui incapaz de medir. El corazón no me golpeó fuerte. No sentí el hormigueo en las manos de otras veces. Sentí algo diferente, algo más lento y más hondo, como cuando uno está en el agua y escucha los sonidos del mundo desde abajo, distorsionados, lejanos, y de pronto comprende que ha estado respirando aire prestado todo este tiempo. 3 décadas de sacrificio. 3 décadas de madrugadas y contratos y viajes y noches sin dormir. 3 décadas creyendo que construía un legado para mi hijo. Y resulta que lo que había construido era la trampa perfecta, porque cuanto más grande era la empresa, más valía la pena quitármela. Caminé hasta mi oficina, cerré la puerta, me senté, y por primera vez en meses me permití llorar. No de tristeza, de esa rabia limpia y fría que llega cuando uno finalmente entiende todo lo que no quería entender. Lloré 3 minutos, no más. Los conté. Me sequé los ojos, respiré hondo y abrí el cajón del escritorio. Saqué la libreta, saqué los documentos que el licenciado Fuentes me había preparado semanas antes. Saqué el análisis de la estructura accionaria con todas mis anotaciones al margen. Lo puse todo sobre el escritorio y lo organicé con la misma metodología con que había organizado contratos toda mi vida, por fecha, por relevancia, por impacto. Y entonces entendí algo que lo cambiaba todo. No era solo que Isabela quisiera influir en la empresa. Era que el señor Ríos padre, mi socio de 28 años, había orquestado esto desde el principio. Porque cuanto más lo pensaba, más piezas encajaban. Rodrigo había conocido a Isabela en una de nuestras reuniones de trabajo. Una reunión a la que Rodrigo fue porque yo lo llevé. Una reunión que el señor Ríos había pedido reprogramar 3 veces hasta encontrar la fecha en que Rodrigo pudiera asistir. Había sido calculado desde el principio. No era una historia de amor que se cruzó con los negocios. Era una estrategia de negocios que usó el amor como instrumento. Y mi hijo, mi Rodrigo, había sido el puente. Ya fuera porque lo convencieron, ya fuera porque lo dejó llevar, ya fuera porque en algún momento decidió que lo que le ofrecían valía más que lo que yo le había dado. Eso era lo que todavía no sabía con certeza, y era la pregunta que más me dolía de todas. Llamé al licenciado Fuentes a las 4:53 de la tarde del 2 de marzo, esta vez sin preámbulos. Le dije lo que había escuchado, con las palabras exactas, en el orden exacto. Él escuchó sin interrumpirme.
Cuando terminé, hubo un silencio breve, y luego dijo algo que lo confirma todo cuando uno lleva años en esto. Patricia, necesito que vengas mañana a primera hora. Tengo algo que mostrarte que recibí la semana pasada, y que en ese momento no entendí del todo. Ahora creo que sí. Colgué. Me quedé mirando el contrato original con el Grupo Ríos, el primero, el de 28 años atrás, con la firma del señor Ríos padre y la mía en la última página. Puse el dedo sobre mi firma, la misma letra de siempre, la misma firmeza de siempre. Solo faltaban 12 días para el 14 de marzo, y todavía no sabía la mitad de lo que iba a descubrir. Al día siguiente, el licenciado Fuentes me mostró un documento que había recibido de un colega en Guadalajara. Era una solicitud de consulta legal sobre la posibilidad de fusionar dos empresas mediante la transferencia forzada de acciones cuando el accionista mayoritario presentara incapacidad administrativa comprobable. El documento no tenía nombre, pero tenía la dirección del despacho que representaba al Grupo Ríos y la fecha en que había sido enviado, 8 meses atrás. 2 meses antes de que Isabela llegara a mis oficinas con su propuesta de reestructuración de 22 páginas. 8 meses de preparación. Mientras yo seguía abriendo los domingos por si llegaban a comer, mientras seguía poniendo el mantel bordado y el ponche en la olla de barro de mi madre, mientras seguía diciéndome que era el primer año de matrimonio y que todo se acomodaría con el tiempo, ellos llevaban 8 meses construyendo el argumento legal para quitarme lo que había tardado 32 años en construir. Me quedé parada en la oficina del licenciado Fuentes con ese documento en las manos y sentí algo que no había sentido desde la noche en que murió Ernesto. La sensación de que el suelo no era tan sólido como parecía. Pero esta vez no me quedé paralizada. Porque esta vez tenía algo que la noche en que murió Ernesto no tenía. 35 años de saber exactamente cómo funcionan los contratos, los acuerdos, las cláusulas y los plazos. Y el conocimiento más valioso de todos. Yo no era solo la madre de Rodrigo Morales. Era la propietaria mayoritaria de la empresa que sostenía el 38% de los ingresos anuales del Grupo Ríos. Le dije al licenciado Fuentes que preparara los documentos. Todos. Los de cancelación de contrato, los de notificación formal y los de transferencia voluntaria de acciones a nombre de Rodrigo, condicionada a ciertas garantías que él conocía bien. Lo miré a los ojos y le dije con una calma que creo que le sorprendió. Quiero que todo esté listo antes del 14 de marzo. Asintió sin hacer más preguntas, porque conocía mi firma desde hacía más de 2 décadas, y sabía que cuando yo decía una fecha, esa fecha era inamovible. Mientras te cuento todo esto, me pregunto desde qué rincón del mundo podrías estar escuchándome ahora mismo. Escríbeme el nombre de tu ciudad en los comentarios. No importa si es un pueblo pequeño o una ciudad enorme. Quiero saber hasta dónde están llegando estas palabras. Salí del despacho del licenciado Fuentes a las 6:17 de la tarde. Afuera, el cielo de Hermosillo estaba naranja y violeta, de esos atardeceres que uno ve, pero que en ciertos momentos no logra realmente mirar. Llegué a mi auto. Puse las manos sobre el volante. No arranqué de inmediato. Pensé en Ernesto. Pensé en lo que me habría dicho si hubiera estado ahí. Y supe, con la certeza tranquila de los que ya han perdido suficiente, que no iba a dejar que se llevaran lo que los dos habíamos construido. Ni el apellido, ni los contratos, ni los 32 años de noches sin dormir. Arranqué el auto. Y en ese momento, sin saberlo todavía, comenzó el último capítulo de esta historia. Pero antes de llegar al 14 de marzo, necesitas saber lo que Isabela hizo 4 días antes. Lo que hizo en público, frente a personas que nunca debieron verlo. Porque fue eso, exactamente eso, lo que me hizo entender que ya no había marcha atrás posible, para ninguno de los dos. El 10 de marzo, 4 días antes del 14, Isabela organizó lo que llamó una reunión de presentación con 3 de nuestros clientes más importantes, clientes con quienes yo llevaba trabajando más de una década, el señor Yamamoto de la distribuidora japonesa que había entrado a nuestro portafolio hace 14 años, la señora Restrepo de Bogotá, con quien había construido una relación que era tanto comercial como de amistad genuina,
y los representantes de una empresa española de Barcelona que apenas comenzaba a trabajar con nosotros. Yo no fui convocada. Me enteré de la reunión por casualidad cuando la señora Restrepo me llamó esa mañana para confirmar la asistencia y mencionó, con la incomodidad discreta de alguien que no sabe que está revelando algo, que esperaba verme allí. Tu nuera dijo que tú misma lo habías organizado, Patricia. Su voz tenía una calidez que hacía más difícil lo que yo estaba procesando mientras la escuchaba. Le dije que sí, que por supuesto que estaría. Colgué. Me quedé parada en el centro de mi oficina durante unos segundos que se sintieron mucho más largos. El sol de la mañana entraba por la ventana en franjas largas y el edificio estaba comenzando a llenarse de voces y pasos. Todo sonaba exactamente igual que todos los días. Y sin embargo, algo había cambiado definitivamente. Llegué a esa sala 15 minutos antes del inicio. Isabela ya estaba ahí, vestida con un traje azul marino de corte impecable, el cabello recogido, una seguridad en el cuerpo que ocupaba el espacio como quien lleva años siendo dueña de él. Cuando me vio entrar, algo cruzó su cara en menos de un segundo. No fue sorpresa, fue cálculo. Lo vi tan claramente como si lo hubiera dicho en voz alta. Sonrió. Me indicó con la mano un asiento al costado de la mesa. No en la cabecera, al costado. Como se sienta un observador, como se sienta alguien que asiste, pero no dirige. Me senté ahí. Los clientes fueron llegando. Saludos, cafés, conversación ligera. Cuando la señora Restrepo me vio, se acercó a abrazarme con ese calor suyo de siempre. Patricia, qué gusto. Luego miró hacia Isabela y luego hacia mí, con esa expresión de quien está intentando leer una situación sin los datos suficientes. La reunión comenzó, e Isabela habló durante 40 minutos como si fuera la fundadora de Exportaciones Morales. No fue una exageración de mi parte, fue literal. Habló de la historia de la empresa usando "nosotros construimos", nuestra visión desde el inicio, lo que siempre hemos buscado. Habló de los contratos futuros como si ya fueran decisiones tomadas. Habló de cambios en las condiciones de servicio que yo nunca había aprobado. Y en ningún momento, en ninguno de los 40 minutos, me mencionó a mí. Yo estaba sentada a 3 metros de ella con las manos entrelazadas sobre la mesa, mirándola hablar frente a clientes que me conocían de años, en la sala de mi propia empresa, convertida en invisible. ¿Sabes qué es lo más difícil de ese momento? No fue la rabia. La rabia yo ya sabía manejarla. Lo más difícil fue ver la incomodidad en la cara de la señora Restrepo cuando me buscó con los ojos, buscando una señal de que yo estaba bien. Y tener que devolverle una sonrisa tranquila que no sentía. Al final de la reunión, cuando los clientes se levantaron, el señor Yamamoto se acercó a mí directamente. Me tomó la mano con las dos de él y dijo en voz baja, con esa formalidad respetuosa suya: Señora Patricia, su empresa siempre ha sido mi empresa de mayor confianza. Espero que eso no cambie. No me preguntó nada, no hacía falta, su mirada lo decía todo. No va a cambiar, señor Yamamoto, le dije. Tiene mi palabra. Esperé a que todos salieran. Me quedé sola en esa sala, con las sillas todavía movidas y los vasos de agua a medio tomar sobre la mesa. El silencio después de una reunión tiene un sonido particular, como el eco de todo lo que se dijo y también de todo lo que no se dijo. Abrí mi bolso, saqué la libreta y escribí todo. Porque lo que vino después, esa misma noche, fue lo que terminó de convencerme de que ya no me quedaba ninguna duda sobre lo que tenía que hacer. Esa noche, a las 9:47, Rodrigo publicó en sus redes sociales una fotografía. Él e Isabela en un restaurante que yo conocía bien, porque era el mismo donde habíamos celebrado los 25 años de la empresa. Mantel blanco, velas, copas de vino tinto. El texto decía: celebrando los nuevos rumbos. El futuro ya comenzó. 1400 me gustas en 3 horas. Comentarios de amigos felicitándolos. El mismo día en que me habían borrado de mi propia sala de reuniones. Me quedé mirando esa fotografía en la pantalla de mi teléfono durante un momento que no voy a intentar describir con exactitud, porque hay cosas que solo se entienden si las has vivido.
Solo diré esto. Cuando uno ve a alguien celebrar exactamente lo que a uno le costó, algo se termina de acomodar adentro. No de la manera dolorosa, de la manera definitiva. Cerré el teléfono. Abrí el cajón del escritorio de mi casa. Saqué todo lo que había estado guardando. Los mensajes de texto desde el mes de octubre, organizados por fecha. La llamada del 24 de diciembre a las 5:17 de la tarde con el ruido de la celebración de fondo. El correo del nombramiento de Isabela enviado sin consulta a las 9:08 de un lunes. El documento del despacho de Guadalajara con la consulta sobre transferencia forzada de acciones, fechado 8 meses atrás. Las notas de la reunión del 10 de marzo, con las frases exactas que Isabela había dicho frente a los clientes. La grabación de la llamada con el licenciado Fuentes, confirmando que ningún cambio estructural podía hacerse sin mi firma. El análisis accionario completo con mis anotaciones al margen. Y el contrato original con el Grupo Ríos. El primero. El de 28 años atrás. Con las 2 firmas en la última página. Lo puse todo sobre la mesa de mi sala. Lo organicé. Lo revisé pieza por pieza. Le di todo lo que no tuve. Le di 33 años de trabajo invisible que él nunca contó. Le di una empresa que vale lo que vale porque 2 personas durmieron 5 años sin descanso para construirla. Le di el apellido que ahora usaban para abrir puertas que yo misma había construido. Le di hasta el silencio, que a veces es el regalo más costoso de todos. Y mientras miraba todo eso extendido sobre mi mesa, hice una pregunta en voz alta, sola en esa sala a las 11:30 de la noche del 10 de marzo. ¿Hasta cuándo? La respuesta llegó sola, sin dramatismo, sin vacilación, con esa claridad silenciosa que solo aparece cuando uno ya terminó de dudar. Hasta el 14 de marzo. Tomé el teléfono y le mandé un mensaje al licenciado Fuentes, 3 palabras. Todo listo para el viernes. Respondió en 2 minutos con una sola palabra. Confirmado. Puse los documentos en una carpeta de cartón duro, la misma que había usado durante décadas para los contratos más importantes. La cerré. La puse sobre el escritorio de mi oficina en casa. Y fui a dormir. No sé explicar bien cómo dormí esa noche. Pero dormí. Con una paz que no había sentido en meses. No la paz de quien ha resuelto todo, sino la paz de quien ya sabe exactamente lo que va a hacer al día siguiente, y al siguiente, y al siguiente. El 11 de marzo amaneció con nubes bajas y un frío seco, que no es común en esa época del año. Fui a la oficina, atendí mis reuniones habituales, firmé los despachos del mes, respondí correos. Todo con normalidad, todo con la misma rutina de siempre. Lo que nadie en esa oficina sabía era que yo ya tenía preparado en mi cajón el aviso formal de cancelación del contrato con el Grupo Ríos, listo para ser entregado en mano. Y lo que yo todavía no sabía era que esa misma tarde Rodrigo me llamaría para invitarme a una cena en Guadalajara el 14 de marzo en la Casa de los Ríos. Una cena familiar, dijo, para que me integrara mejor con la familia de Isabela. Mañana sería el día. Solo que ellos creían que era su día, y yo sabía que era el mío. El 14 de marzo amaneció con un sol tímido y un aire fresco que parecía anunciar algo nuevo. El tipo de mañana que llega sin prisa, como si el mundo entero estuviera conteniendo el aliento. Yo me levanté a las 5:30, como siempre. Preparé café en la cafetera de siempre, el que hacía el ruido particular de gotas al caer en la jarra de vidrio. El aroma llenó la cocina antes de que la luz del amanecer terminara de entrar por la ventana. Me vestí con lo que usaba para las reuniones importantes. Falda negra, blusa blanca de lino sin adornos, el collar de perlas que Ernesto me regaló hace 37 años y que solo sacaba 3 veces al año. Pasé los dedos por las perlas antes de abrochar el cierre, como siempre lo hacía. Me miré en el espejo del baño con la luz de las 7 de la mañana iluminándome de frente. Me recogí el cabello con 2 pasadores, sin apuro, y salí. El licenciado Fuentes me esperaba en su oficina a las 8:15. Cuando llegué, ya tenía todo preparado sobre su escritorio. El aviso formal de cancelación del contrato con el Grupo Ríos, notariado y con sello oficial. La notificación de que ningún cambio estructural había sido autorizado por la accionista mayoritaria
y el documento de transferencia voluntaria de acciones a nombre de Rodrigo Morales, con una cláusula que decía en letras claras y grandes: sujeta a la firma inmediata de todos los miembros del Grupo Ríos presentes, renunciando a cualquier reclamo futuro sobre exportaciones Morales. Cada hoja olía a tinta fresca y a papel bond de gramaje alto, el tipo de papel que se usa cuando las palabras deben durar. Fuentes me miró por encima de sus lentes cuando firmé la última página. Patricia, esto va a tener consecuencias. Asentí. Las ya tiene. Puse los documentos en la carpeta de cartón duro. La cerré con ese clic seco que tienen las carpetas bien hechas. Y a las 9:17 de la mañana del 14 de marzo salí rumbo a Guadalajara. El viaje duró 4 horas y 23 minutos. 4 horas en las que no puse música, en las que no hablé por teléfono, en las que solo miré la carretera recta y el paisaje seco del norte mexicano pasando a mi lado. Los matorrales bajos, la tierra color ocre, los cerros lejanos sin nombre. Sentí el aire acondicionado frío contra las sienes, el cuero del asiento pegándose un poco a las piernas por el calor, el peso de la carpeta sobre el asiento del copiloto. Olía a cuero nuevo y a café frío en el termo que había traído pero que no abrí, y en la boca tenía ese sabor metálico familiar, pero esta vez acompañado de algo nuevo. Certeza. No la certeza nerviosa de quien apuesta, sino la de quien ya sabe el resultado. Llegué a la casa de los Ríos a la 1:47 de la tarde. La casa no era una casa, era una mansión de 2 pisos con jardín delantero impecable, rejas negras altas con remates dorados que relucían bajo el sol de mediodía, y 2 autos estacionados en la entrada, el de Rodrigo y un SUV gris metálico que reconocí como el de Isabela. El césped estaba cortado con una precisión que hablaba de empleados dedicados y de dinero que no se cuestiona. Toqué el timbre. Esperé. Abrió una muchacha de servicio con delantal blanco y zapatos de goma silenciosos. Le dije que venía por la invitación de Rodrigo. Me hizo pasar sin preguntar más. El salón olía a flores frescas y a algo horneándose en la cocina, un aroma de mantequilla y vainilla que en otras circunstancias habría sido reconfortante. La luz entraba por ventanales enormes que daban al jardín y hacía del piso de mármol blanco una superficie casi brillante. Había 6 personas sentadas en sillones de cuero blanco alrededor de una mesa baja de cristal. Rodrigo, Isabela, el señor Ríos padre, una mujer que debía ser la esposa de Ríos, y 2 hombres de traje que no reconocí, pero que por la postura y el lenguaje corporal eran ejecutivos del grupo. Todos con copas de vino blanco en la mano, aunque eran apenas las 2 de la tarde. Era la clase de reunión que se disfraza de almuerzo para no llamarse negociación. El silencio cayó cuando me vieron entrar. Isabela fue la primera en reaccionar. Se levantó con esa gracia calculada suya, la de quien ha practicado cada movimiento frente a un espejo, y se acercó. «Señora Patricia, qué gusto que pudo venir». Me dio un beso en la mejilla que no sentí caliente. Olía a perfume caro, de esos que dejan estela en el aire varios minutos después de que la persona se va. Me indicó el sofá vacío al fondo con un gesto amplio, casi teatral. «Siéntese, por favor». Me senté. Rodrigo me miró con una sonrisa que no llegaba a los ojos. «Mamá, qué bueno que viniste. Quiero que conozcas mejor a la familia». El señor Ríos padre levantó su copa con la parsimonia de quien está acostumbrado a que sus gestos sean observados. «Doña Patricia, siempre es un placer». Asentí. Tomé la copa de vino que me ofrecieron, bebí un sorbo y esperé. La conversación fluyó durante 20 minutos. Hablaron de todo menos de negocios. De los niños que vendrían en Navidad, del clima en Guadalajara, de un viaje que harían a Europa en junio. Yo escuchaba, asentía cuando correspondía. Respondía con frases cortas y sin adornos cuando me preguntaban directamente. Pero sentía todo, el cuero del sofá frío contra mis brazos, el tintineo de las copas cada vez que alguien brindaba,
el sol caliente entrando por los ventanales y haciendo brillar el cristal de la mesa, el perfume de Isabela mezclándose con el olor de las flores y con ese aroma de mantequilla que llegaba desde la cocina en olas suaves, el sabor seco del vino blanco en mi lengua. Sentí también el peso de la carpeta entre mis manos, apoyada sobre mis rodillas. Y entonces Isabela se giró hacia mí con esa sonrisa perfecta de siempre. Señora Patricia, le estábamos contando a Rodrigo sobre lo orgullosos que estamos de cómo ha crecido el Grupo Ríos estos últimos años, en gran parte gracias a nuestra relación con Exportaciones Morales. Hizo una pausa. Me miró directamente a los ojos con esa calma que solo tienen quienes creen que no hay consecuencias. Esta es la pobre vieja que tenemos que soportar. No fue un susurro. Lo dijo con voz clara, hacia los demás, como si yo no estuviera ahí, como si fuera un mueble antiguo al que se refieren en su presencia. Todos rieron. El señor Ríos con una risa breve pero genuina. Los dos hombres de traje con risas más contenidas, la clase que uno suelta cuando no está seguro de si debe. La esposa de Ríos cubriéndose la boca con la mano, pero sin dejar de mirar mi blusa de lino. Rodrigo bajó la mirada por un segundo y luego rió también, nervioso, sin levantar los ojos del todo. Yo no me moví. Sostuve mi copa de vino con las dos manos. Sentí el cristal frío contra las palmas. El salón de mármol blanco reflejaba la luz del sol de la tarde en destellos que casi cegaban. El aire acondicionado zumbaba suavemente en el techo como un murmullo constante e indiferente. Las flores en el centro de la mesa desprendían un perfume dulce que ahora me daba náuseas. Mantuve la respiración pareja. Los miré a todos, uno por uno, sin apuro. Y entonces ocurrió. La mujer que hasta ese momento había estado callada, la hermana de Isabela, como supe después, se levantó y se acercó a mí. Me miró de cerca, con esa expresión de quien acaba de reconocer algo que no esperaba ver. Arqueó las cejas lentamente. Y en voz baja, pero lo suficientemente alta para que todos la oyeran, dijo: «Un momento. ¿Ella es Patricia Morales, de Exportaciones Morales?» El silencio cayó como una piedra en agua quieta. Isabela palideció. El señor Ríos dejó su copa a medio camino de la boca y la sostuvo así, suspendida, sin terminar el gesto. Los dos hombres de traje se miraron entre sí con una rapidez que delataba algo que sabían y que ahora era demasiado tarde para ignorar. Rodrigo me miró con los ojos muy abiertos, como si por primera vez en meses me viera de verdad, como si la mujer que había estado sentada frente a él durante los últimos 20 minutos hubiera sido, hasta ese instante, invisible. Yo puse mi copa sobre la mesa, despacio, sin hacer ruido. Me levanté, abrí la carpeta de cartón duro que había traído conmigo y saqué el primer documento. El primer documento que saqué fue el aviso formal de cancelación del contrato con el Grupo Ríos. Lo puse sobre la mesa de cristal, en el centro exacto, donde todos pudieran verlo, no con brusquedad, sino con la calma de quien ha ensayado ese gesto durante semanas sin saberlo. La luz del sol de la tarde lo iluminaba de tal manera que las palabras «notificación formal de terminación de contrato» parecían grabadas en fuego. Sentí el peso del papel bajo mis dedos, el crujido suave cuando lo alicé contra la superficie fría del cristal, el silencio absoluto del salón que ahora pesaba más que cualquier risa de hacía 3 minutos. Un silencio diferente al de antes. Este no era el silencio de la espera, era el silencio del reconocimiento. Isabela fue la primera en reaccionar. Se inclinó hacia adelante con esa rapidez instintiva de quien identifica el peligro antes de entenderlo del todo. Leyó las primeras líneas y su rostro cambió en un segundo. No fue palidez esta vez. Fue pánico puro, del que intenta disfrazar con palabras, del que busca salida antes de que la puerta se cierre del todo. Señora Patricia, esto debe ser un malentendido. Podemos hablarlo, seguro hay una explicación. Nosotros nunca hemos querido... No la miré. Miré al señor Ríos padre. Él estaba quieto en su sillón, la copa de vino olvidada sobre el brazo del asiento, los ojos fijos en el documento con esa expresión concentrada que tienen los hombres cuando dejan de calcular ganancias
y empiezan a calcular pérdidas. Señor Ríos, usted y yo firmamos nuestro primer contrato hace 28 años, el 17 de abril de 1997, a las 11 de la mañana, en su oficina de Guadalajara. Ese contrato se renovó 27 veces, cada renovación con mi firma y la suya. Y cada renovación con una cláusula muy clara. Terminación con 90 días de aviso por cualquiera de las partes, sin penalización alguna. Hizo un movimiento con la boca, como para hablar, pero no salió nada. 28 años de relación y en ese momento no encontró una sola palabra. Saqué el segundo documento. La notificación de cambios estructurales no autorizados. Lo puse junto al primero, perfectamente alineado. En los últimos 6 meses se han tomado decisiones ejecutivas sin mi aprobación como accionista mayoritaria. Nombramientos, cambios presupuestarios, consultas legales a despachos externos sobre fusiones no aprobadas. Todo documentado, todo con fecha, hora y testigos. Hice una pausa breve. Todo firmado por personas que estaban en esta sala hace 10 minutos riendo. Rodrigo se levantó de golpe. La copa que tenía sobre la rodilla casi cayó. «Mamá, ¿qué estás haciendo? Esto no es necesario. Podemos resolverlo en privado. Podemos sentarnos y hablar como familia». Lo miré por primera vez desde que había entrado al salón. No con rabia, con esa claridad fría que llega después de que el miedo termina. «Rodrigo, esto dejó de ser privado el día que se convirtió en estrategia familiar». Él abrió la boca. La cerró. No tenía argumento para eso, porque era verdad y los dos lo sabíamos. La hermana de Isabela, todavía de pie junto a mí, fue la que lo dijo en voz alta con una franqueza que sorprendió incluso a los suyos. Ella es la dueña. Exportaciones Morales es ella. Sin ella, perdemos el 40% de nuestros ingresos anuales. Lo dijo sin crueldad y sin malicia, solo con la llaneza de alguien que acaba de entender el tamaño del error que se cometió en esta sala. El señor Ríos padre finalmente habló. Dejó la copa sobre la mesa con cuidado excesivo, el tipo de cuidado que se usa cuando uno necesita tiempo para ordenar las palabras. Su voz tenía esa tensión grave de quien calcula pérdidas en tiempo real, de quien suma y resta mientras habla. Doña Patricia, 28 años de relación comercial no se terminan así. Somos familia ahora. Las familias no se tratan de esta manera. Familia, repetí. Solo esa palabra. La dejé en el aire del salón como se deja un objeto sobre una mesa para que todos la vieran. Interesante palabra. La familia respeta, la familia consulta, la familia no planea durante 8 meses cómo quitarle a alguien lo que construyó con 32 años de trabajo. Hice una pausa. La familia no ríe. Nadie contestó eso. Saqué el tercer documento. El correo de Rodrigo nombrando a Isabela directora de operaciones, enviado sin mi firma, sin mi conocimiento, sin una sola palabra hacia mí. Lo puse sobre la mesa con los otros 2. 8 meses atrás, señor Ríos. 8 meses coordinando con su hija cómo argumentar mi incapacidad administrativa para forzar una transferencia de acciones. 8 meses de reuniones, de correos, de llamadas que quedaron guardadas porque la gente olvida que los servidores no olvidan. El salón entero se congeló. La esposa de Ríos se cubrió la boca con la mano y miró a su marido con una expresión que yo no supe leer en ese momento, pero que después entendí como miedo de otro tipo, el de quien descubre que la persona con la que lleva 30 años es capaz de eso. Los 2 hombres de traje ya no se miraban entre sí. Miraban la carpeta como si pudiera explotar, calculando en silencio cuánto de esto les afectaba a ellos directamente. Isabela estaba blanca como el cuero de los sillones, con las manos apretadas sobre el regazo. Rodrigo se sentó de nuevo, despacio, sin que nadie se lo dijera, como si las piernas ya no lo sostuvieran del todo. Y entonces llegó el momento. Saqué el último documento. La transferencia voluntaria de acciones a nombre de Rodrigo Morales, con todas sus cláusulas en letras claras y visibles. Lo puse sobre la mesa junto a los otros 3, formando una fila perfecta que era también una historia perfecta. Rodrigo, esta empresa es tuya. Siempre lo ha sido en mi corazón. Te la construí pensando en ti, en tus hijos,
en lo que podrías hacer con ella cuando llegara el momento. Pero no es tuya sin condiciones. Hoy, aquí, todos los presentes firman este documento renunciando a cualquier reclamo futuro sobre exportaciones morales. O en 90 días, el Grupo Ríos pierde su contrato principal y lo que queda de esta relación se resuelve por vía legal. Silencio. Un silencio tan denso que se escuchaba el zumbido del aire acondicionado en el techo y el canto lejano de un pájaro afuera en el jardín. El señor Ríos padre fue el primero en romperlo. Doña Patricia, esto destruiría a mi empresa. Usted sabe lo que representa ese contrato para nosotros. No puede hacer esto después de todo lo que hemos construido juntos. No, señor Ríos. Mi voz salió pareja, sin esfuerzo. Lo que destruiría su empresa sería perder el respeto que construimos en 28 años. Lo que destruiría su empresa sería descubrir que su hija y mi hijo planearon esto a mis espaldas durante meses mientras yo seguía firmando cada renovación de buena fe. Hice una pausa corta. Yo no destruyo su empresa, señor Ríos. Las decisiones que se tomaron en los últimos 8 meses lo hicieron antes de que yo llegara aquí hoy. Miré a Isabela directamente. Ella no apartó los ojos esta vez, pero tampoco pudo sostenerlos del todo. Y lo que destruiría a esta familia sería que todos aquí presentes supieran exactamente lo que se planeó decir de mí en esta sala hoy. Hice una pausa. Y ya lo saben. Isabela abrió la boca, cerró la boca. Sus ojos recorrieron la habitación en busca de algo. Apoyo, salida, una palabra de su padre, una señal de su hermana. No encontró nada que le sirviera. Y por primera vez desde que la conocí, no tuvo una respuesta calculada. Solo el silencio de quien finalmente entiende que quedó sin cartas en la mano. Rodrigo se levantó otra vez. Esta vez no fue con ímpetu ni con urgencia. Fue despacio, con el peso de algo que no sabía todavía cómo nombrar. Caminó hacia mí. Se arrodilló frente a la mesa, como cuando era niño y pedía perdón por romper algo, con esa misma postura de hombros caídos y mirada hacia arriba que yo había visto 30 años atrás en la cocina de nuestra primera casa. Mamá, por favor, no hagas esto. No así. Lo miré desde arriba. Sentí el peso de 33 años en ese momento. El peso del mole de Navidad sin comer. El peso de los domingos con la mesa puesta y él llegando tarde y yo guardando su plato. El peso de las risas en esa misma sala hacía 10 minutos y de todas las risas anteriores que yo no había escuchado, pero que habían existido de todas formas. Rodrigo, levántate. Se levantó, lentamente, con esa dignidad a medias de los hijos que saben que se equivocaron. Esta empresa es tuya, pero solo tuya si entiendes lo que cuesta. Y lo que cuesta no es el dinero, no es el tiempo, no son los viajes a Guadalajara ni las reuniones con licenciados a las 8 de la mañana. Me detuve un segundo. Lo que cuesta es el respeto, y eso no se hereda, se gana. Tú lo sabes porque te lo enseñé. El salón no respiró. El señor Ríos padre tomó la pluma que estaba sobre la mesa, una pluma gruesa y plateada que seguramente costaba más que mi primera semana de sueldos. La miró un momento. La pesó entre los dedos. Luego la tomó con firmeza. Firmó la primera página sin decir una palabra más. Uno por uno, todos firmaron. Los 2 hombres de traje con eficiencia profesional, sin expresión. La esposa de Ríos con la mano ligeramente tensa. La hermana de Isabela con una mirada hacia mí que era casi, pero solo casi, de respeto. Isabela fue la última. Tomó la pluma cuando ya no había nadie más a quien pasársela. Su mano temblaba cuando puso su nombre al pie de la página, una firma más pequeña y más apretada que de costumbre, la letra de quien escribe mientras controla la respiración. No me miró cuando terminó. Dejó la pluma sobre la mesa y volvió a cruzar las manos sobre el regazo. Cuando el último nombre estuvo puesto, tomé cada documento uno por uno. Los ordené. Los guardé en la carpeta con el mismo cuidado con el que los había sacado. Y cerré la carpeta con ese clic seco que tienen las carpetas bien hechas y que en ese salón sonó, estoy segura, como una sentencia. Me levanté. Gracias por la invitación. Ha sido esclarecedor. Nadie respondió.
Nadie se levantó a acompañarme. Solo la muchacha del delantal blanco que apareció en el umbral cuando oyó mis pasos y me abrió la puerta principal sin que yo se lo pidiera. Salí del salón. Caminé por el pasillo de mármol con el eco de mis propios pasos resonando contra las paredes blancas y altas. Ese eco que tienen las casas grandes y que siempre me ha parecido que habla de soledad más que de lujo. Afuera el sol de las 3 de la tarde pegaba fuerte contra el pavimento de la entrada, ese calor seco de Guadalajara que se mete entre la ropa y no pide permiso. El aire caliente me golpeó la cara cuando abrí la puerta. Cerré los ojos un segundo, solo un segundo. El motor del auto hizo ese ruido familiar y confiable cuando arranqué, y conduje de regreso a Hermosillo con la carpeta de cartón duro sobre el asiento del copiloto, igual que a la ida, pero sintiéndose diferente, más liviana. O quizás era yo. 90 días después, el Grupo Ríos perdió el 40% de sus ingresos anuales. Isabela dejó de aparecer en las oficinas de exportaciones morales, primero con menos frecuencia, luego de golpe, como desaparecen las personas que saben que ya no tienen lugar en un sitio. Rodrigo tomó las riendas de la empresa con una seriedad que no había visto en él desde que era joven, desde antes de que alguien le explicara que las cosas podían tomarse en lugar de ganarse. La empresa siguió creciendo. Contratos nuevos, clientes nuevos, relaciones construidas desde cero, con su firma y su nombre y su trabajo. No con la sombra de lo que había sido planeado a mis espaldas, no con el peso de lo que se rió de mí en ese salón. Todavía me pregunto si hice lo correcto. Si hubo una versión de ese día en la que las cosas podían haberse resuelto de otra manera, en una mesa más pequeña, con menos testigos, con menos documentos. ¿Tú qué habrías hecho en mi lugar? Dímelo en los comentarios. Quiero saber qué piensas, qué habrías guardado y qué habrías soltado, porque al final lo que cuenta no es ganar, es saber hasta dónde estás dispuesto a llegar para defender lo que construiste con tus propias manos. Y poder mirarte al espejo al día siguiente con la misma luz de las 7 de la mañana iluminándote de frente. Han pasado 18 meses desde esa tarde del 14 de marzo. 18 meses desde que salí de esa casa en Guadalajara con la carpeta de cartón duro sobre el asiento del copiloto y una certeza que pesaba más que todos los documentos juntos. 18 meses en los que no miré atrás, no porque no pudiera, sino porque entendí que algunas cosas solo se ven bien cuando uno ya está lo suficientemente lejos. 18 meses en los que Exportaciones Morales no solo sobrevivió, sino que creció un 22%. Nuevos contratos con distribuidores en Asia. Una expansión a mercados de Centroamérica que yo misma negocié en persona, viajando como lo hacía hace 30 años, con una maleta de mano y la agenda llena. Rodrigo al frente de las operaciones diarias, con una seriedad y un respeto por los detalles que no había visto en él desde que era joven. Desde antes de que alguien le convenciera de que las cosas podían obtenerse sin ganarse. La empresa lleva nuestro apellido. Morales. El apellido que construí con madrugadas y contratos y noches sin dormir, con decisiones tomadas sola a las 2 de la mañana cuando no había nadie más para tomarlas. El apellido que no se quita con risas ni con planes de 8 meses, ni con documentos firmados en despachos que no conoces hasta que ya es tarde. Rodrigo y yo hablamos ahora 2 veces por semana. No todos los domingos, como antes, pero hablamos de números, de clientes, de lo que viene, de las decisiones que se acercan y que él consulta antes de tomar, cosa que antes no hacía. A veces menciona a Isabela, dice que están distanciados, que ella volvió a Guadalajara, que las cosas no son como él pensó que serían. Yo escucho, asiento, y no pregunto más. No porque no me importe, sino porque algunas preguntas ya tienen respuesta, y obligar a alguien a pronunciarla en voz alta no sirve a nadie. La familia Ríos intentó contactarme 2 veces después del 14 de marzo. Primero el señor Ríos padre, con una carta formal en papel membretado pidiendo reconsiderar la terminación del contrato, llena de palabras como tradición y confianza mutua, y 30 años de historia compartida. Luego Isabela, con un mensaje de texto a las 11 de la noche del 28 de abril que decía:
Señora Patricia, creo que podemos encontrar una solución para todos. 2 líneas, sin firma, sin llamada previa. Como si pudiera deshacerse en 2 líneas lo que se construyó en casi 3 décadas y se destruyó en una tarde. No respondí ninguno de los dos. No por rencor, por dignidad. Porque lo que se rompe con planificación no se repara con disculpas después del hecho. Las disculpas sirven para los accidentes. Lo que sucedió en esa sala no fue un accidente. Mi casa sigue oliendo a café por las mañanas y a tierra mojada cuando llueve en agosto, ese olor profundo y antiguo que me recuerda que el mundo sigue su ritmo aunque nosotros nos detengamos. El mantel bordado sigue en el cajón de la sala, esperando. No los domingos ahora. Las fechas importantes. Porque aprendí que las fechas importantes no son las que uno marca en el calendario con anticipación, sino las que uno elige marcar con acciones, con presencia, con la decisión de estar. Le di todo lo que no tuve. Le di 33 años sin pedir nada a cambio. Le di el silencio cuando lo único que quería era gritar. Le di la oportunidad de aprender lo que cuesta construir algo desde cero, con las manos y con el nombre y con la reputación que se gana visita a visita, contrato a contrato. Le di, también, la posibilidad de seguir adelante cuando todo indicaba que no lo merecía. Y al final, lo que me dio de vuelta no fue lo que esperaba. No fue lo que merecía recibir después de 33 años. Pero fue suficiente para seguir adelante. Suficiente para levantarme a las 5:30 sin resentimiento. Suficiente para mirar por la ventana y que la mañana no me pese. Hoy me despierto a las 5:30. Preparo café. Reviso contratos con el mismo cuidado con el que los revisaba cuando la empresa tenía la mitad del tamaño. Viajo cuando es necesario, y a veces cuando no es estrictamente necesario, pero me hace bien salir y recordar que el mundo es más grande que una oficina en Hermosillo. Y miro por la ventana el sol saliendo sobre los tejados de la ciudad, con una gratitud que no es nostalgia ni amargura, ni la satisfacción fácil de quien ganó una batalla. Es gratitud por haber entendido a tiempo, por haber llegado a esa sala con documentos en lugar de con lágrimas, por haber tenido la lucidez de construir algo que nadie pudiera quitarme con una risa, porque la sangre no garantiza el respeto, nunca lo garantizó. El respeto se gana día a día, con acciones, con palabra dada y cumplida, con la dignidad de saber cuándo quedarse y cuándo irse, y con el valor de hacer la diferencia entre las dos. Esta es la pobre vieja que tienen que soportar. Esas fueron las palabras con las que empezó esta historia. Dichas en voz alta, en un salón de mármol blanco, con copas de vino blanco en la mano y risas que duraron menos de lo que tardé en abrir la carpeta. Y estas son las que la terminan. Algunas puertas, una vez que se abren del todo, muestran exactamente lo que hay del otro lado, lo que siempre estuvo del otro lado. Y una vez que uno lo ve con claridad, sin apuro y sin ruido, no hay vuelta atrás. No porque no puedas regresar, sino porque ya no necesitas hacerlo. Gracias por escucharme hasta aquí. Si esta historia te tocó el corazón, deja tu like. Comparte con alguien que necesite escucharla hoy y suscríbete para que no te pierdas lo que viene. Escribe en los comentarios qué te pareció, qué parte te llegó más hondo, qué habrías hecho diferente. Quiero leerte. Me interesa lo que piensas. Hasta la próxima.